Bueno, muy buenas tardes, camaradas terrícolas. ¿Cuántos canales de televisión o cuánta industria de cine tienen los anglosajones y los europeos? Seguramente te será muy difícil responder, pero sabemos que es la enorme y abrumadora mayoría. Ahora hago otra pregunta. ¿Cuántas películas de estas industrias o series de televisión o videojuegos o periódicos o revistas has consumido? ¿Crees que eso puede tener un impacto sobre tu psiquis y la psiquis de tus conciudadanos en tu propio país? Bueno, exploraremos muchas de esas preguntas en este video de hoy. Primeramente, quiero empezar con un breve resumen de cómo hemos pasado de el amo y el esclavo, al señor feudal y el siervo, al patrón y al empleado. Aclarar también que la tecnología no es capitalista. El capitalismo no es la producción. El capitalismo es uno de los tantos modelos de producción posibles. De hecho, es uno de los modelos de producción más estúpidos e ineficientes. Solo beneficia una ínfima minoría, que son los que explotan todos los recursos y acumulan todo ese capital. Y solo ha sido posible imponerlo mediante la fuerza, la sangre y el colonialismo. ¿Cómo es que los anglosajones, su imperio y el resto de los europeos tuvieron una hegemonía sobre la geopolítica y el comercio internacional durante los últimos 500 años? Bueno, la historia nos puede contar bastante al respecto. Obviamente, si no tomamos algunas fuentes serias, entonces podemos caer en los tentáculos de los libros de texto imperiales. Pero aún así, hay demasiada información como para que puedan tapar el sol con el dedo. Su hegemonía solo ha sido posible mediante la subyugación, mediante la opresión brutal y sistémica de los pueblos del sur, mediante el saqueo de sus recursos naturales, recursos humanos, recursos intelectuales, recursos botánicos, espirituales y tecnológicos. Su superioridad militar ha sido el producto de la apropiación tecnológica, de la apropiación intelectual, o sea, agarraban a los más cráneos, a los más cerebritos de cada uno de los países a donde iban a imponerse y dicen, este viene para acá, vas a trabajar para nosotros o te matamos. Entonces, tomaron una delantera. En la historia podemos ver cómo eso les permitió tener mayor tecnología, mayor poder bélico. Bueno, podían directamente hundir barcos en el océano si no cumplían su imposición de normas. Entonces, ¿para qué es este video? Bueno, para entender cómo navegar por este internet hoy en día sin ser víctima de esos planes nefastos imperiales de manipulación. Porque, por ejemplo, para el 85% de los humanos, para el 85% del territorio del planeta habitado, bueno, el mundo multipolar es fantástico y es la liberación del colonialismo y del neocolonialismo. Ahora, para la élite que domina al 15% del territorio del área de superficie de la Tierra, eso representa una amenaza total a su dominación y a su hegemonía. No es ni siquiera para los habitantes de ese 15%, sino para el 1% que acumula todas las riquezas de ese 15% del planeta y de, bueno, las colonias que tiene por el mundo. Entonces, el BRICS es el basta que el sur global, todo el sur global y Oriente, le dice al 1% de noroccidente. ¿Cómo es tratado ese tema en las películas, en los programas de televisión, en las páginas de noticias, en los periódicos, en las revistas, en los videojuegos occidentales? Bueno, como un apocalipsis, directamente, y así buscan que las demás personas en el mundo crean en eso. ¡Ay, es el fin del mundo! Bueno, ahí podemos entender cómo cada sociedad ve el mundo a través de su lente, a través de su propia historia, a través de diversas cosas que le van dando un lente sobre la realidad. Y en este caso, bueno, Estados Unidos tiene su condición protestante, donde la mayoría son cristianos protestantes, y esa profanación del cristianismo, porque la mayoría de las iglesias son una profanación del cristianismo, ha sido la base para que aterren a la población. Es un terrorismo de Estado, es un terrorismo corporativo de todas estas
multinacionales de información, en donde quieren hacerle creer que es el fin del mundo. En realidad no es el fin del mundo, pero claro, para la élite de estos países es el fin de su mundo. Es el fin del mundo que ellos impusieron, que sus abuelos y sus tatarabuelos y sus tatarabuelos impusieron. Entonces, claro, para generar un pánico en la sociedad estadounidense, ¿a qué tienen que recurrir? A la Biblia, a esa Biblia, porque es una de las tantas versiones de la Biblia, es la Biblia King James Bible, esa es la Biblia de ellos. Entonces, a través de sus medios corporativos, que todos repiten la misma basura porque es un teleprompter, ellos quieren hacer creer a muchas personas en el mundo, a través de la red Atlas, pueden investigar Atlas Network, pueden investigar el 90% de la información en Argentina lo maneja el grupo Clarín. Y por eso ahí hay tanta histeria colectiva hoy en día. Porque les les taladran en la cabeza con toda esta basura que es desde arriba, o sea, es vertical así desde arriba, ¡fum! Va bajando la línea editorial. El resto del planeta no está tan atravesado por el cristianismo protestante. Hay muchos países que están atravesados por la imposición del cristianismo durante la colonia. Eso es una realidad. Entonces, ellos aprovechan eso y pintan esto como, bueno, se acercan los días finales y tal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que recuperar nuestras raíces. Hay que revisar la historia, ver quiénes estaban en qué bando. Los bandos independentistas, los bandos revolucionarios, los bandos realmente soberanistas. Y quiénes estaban en los bandos conservadores, imperiales, del status quo. Esos bandos siguen hoy en día operando. Es una continuación de la historia. La historia no se detiene, la historia está creándose cada día. Por eso también es importante utilizar estas herramientas para crear, no para consumir. Ellos quieren consumidores, quieren trabajadores cansados que lleguen después de reventarse y de entregarle toda su plusvalía a la máquina. Quieren que vayan y consuman, si es posible, basura. Y se vayan a dormir y así todos los días. Bueno, los modelos de producción alternativos te dan más tiempo libre, produces pensando en la utilidad, no pensando en el consumo, no pensando en la máxima ganancia para los inversionistas, para los CEO y para todos estos buitres y parásitos rentistas, sino realmente para el beneficio de las personas, de las comunidades, de los países, del desarrollo integral de una sociedad o del mundo, porque estamos yendo a eso. Hay un persistente intento de esta prensa hegemónica imperial en querer sostener la teoría de los dos demonios. ¿Cuál es esa teoría? De que, bueno, hay un imperialismo occidental y hay un imperialismo oriental. Eso es totalmente falso. El imperialismo busca dominar culturalmente a través de la transculturización, busca que cada pueblo a donde pase sea subyugado y su herencia cultural sea borrada. Cuando acá llegaron a México, quemaron todos los textos mayas, todo lo que había. Eso lo han hecho en Medio Oriente, lo han hecho en África, lo han hecho en toda Latinoamérica, lo han hecho en el sudeste asiático. Por eso es que el 85% de la población, bueno, el 85% del área de superficie, que representa más del 85% de la población mundial, le dijo basta, basta, basta de toda esta mierda. Entonces, debemos conectar nuevamente con nuestra historia. Debemos conectar nuevamente con nuestra cultura y integrarnos a este momento histórico que es tan trascendental. Está terminando los 500 años de colonialismo y estamos ante un mundo multipolar en donde cada país tiene voz y voto propio, soberanía, donde las asambleas de trabajadores, campesinos, pueblos originarios, etcétera, 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 se van elevando hasta las mesas en donde están los mandatarios de cada uno de los países, en donde están representados los continentes enteros. En Latinoamérica somos 33 países al sur del río Bravo que conformamos la CELAC.
Venezuela, Bolivia, Cuba, Honduras ya están prontos a sumarse al BRICS. Argentina acaba de sumarse. ¿Por qué en Argentina están tan sistémicamente metiéndole a la gente que vote a la ultraderecha? Porque quieren detener ese progreso. Estados Unidos siempre, desde la doctrina Monroe, ha querido imponer que Latinoamérica es para ellos, que somos su patio trasero. Así como Europa, especialmente Francia, que lo podemos ver como sus colonias dejan de rendirle pleitesía, pensaban que África era su patio trasero. Es un momento totalmente trascendental y estoy haciendo este video sin editarlo para compartir toda esta información. Luego iré incorporando más herramientas para trabajar, como una computadora que me permita editar y hacer los videos un poco más interactivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un momento muy importante y tenemos que estar claros de cuál es el rol que desempeñamos como latinoamericanos, cuál es el rol que desempeñamos como pueblos del sur, cuál es el rol que desempeña Oriente. Por ejemplo, nosotros somos susceptibles a cómo cuentan la Segunda Guerra Mundial los occidentales, porque hemos recibido gran parte de esa información de parte de los estadounidenses y de los europeos. Y ellos dicen que fue Estados Unidos quien aseguró la victoria contra los nazis, cuando en realidad fue la Unión Soviética quien aseguró la victoria contra los nazis y también los chinos. La Unión Soviética perdió 28 millones de soldados valientes en el campo de batalla y China perdió 30 millones, combatiendo a los nazis y combatiendo a los japoneses. De hecho, la Unión Soviética logró la derrota total de la Alemania nazi y luego la derrota total de los japoneses. Pasa que después vinieron los gringos locos y tiraron 2 bombas atómicas totalmente genocidas, innecesarias, porque ya habían firmado los japoneses la rendición y el territorio estaba controlado por la Unión Soviética y por China. Pero bueno, con sus películas, con sus videojuegos, los videojuegos son totalmente un lavado de cerebro. Yo tengo desafortunadamente 2 primos que ahora están en el ejército estadounidense y es producto de toda la propaganda basura que vieron y que jugaron durante toda su infancia y adolescencia. Yo no les voy a decir que yo no haya jugado videojuegos, yo jugué bastante videojuegos, pero siempre estuve del lado del Vietcong, siempre estuve del lado del pueblo árabe, del lado del pueblo africano y del lado del pueblo latinoamericano. Cuando uno entiende todo esto que está en juego, bueno, uno puede participar medianamente sin que eso le afecte el entendimiento del mundo y el accionar que uno tiene y el rol que uno desempeña cotidianamente. Entonces, la Unión Soviética había generado durante la Guerra Fría el Pacto de Varsovia. Entonces tú tenías 2 bloques, la Unión Soviética por un lado y por el otro lado tenías a la OTAN. Bueno, cuando colapsan, después de tanto sabotaje interno y externo, a la Unión Soviética, deja de haber un mundo bipolar y pasa a haber un mundo unipolar. Esos fueron 30 años en los cuales hemos vivido crisis capitalista tras crisis capitalista, como la del 2008, como la cuarentena, como un montón de cosas, y ya se rompe con ese mundo unipolar y se va a un mundo multipolar, en donde cada continente tenga participación proactiva en el mundo, en la geopolítica, y tenga libre el comercio internacional. Porque el neoliberalismo no promueve en lo absoluto el libre mercado, eso es un cuento gringo. Importante para agregarle esto al video como conclusión. Los BRICS Plus, ¿qué están proponiendo? El intercambio tecnológico, cosa que no proponía antes el imperialismo. Están proponiendo el intercambio comercial libre y el desarrollo mutuo de cualquier parte que esté involucrada. Es lo que se conoce como ganar-ganar. Entonces, en esas relaciones, los pueblos que estuvimos atrasados tecnológicamente por una opresión sistémica, podemos salir de eso. Yo lo que veo es que eso va a llevar al socialismo del siglo XXI. Y yo digo que al ecosocialismo del siglo XXI. O sea, se sientan las bases para que podamos ir hacia eso. Acá tengo este libro muy, muy bueno que les recomiendo, donde Hugo Chávez habla de su primera vida. Porque él, luego de que llega a la presidencia, entrega su vida completa a la labor de la Revolución Bolivariana. Y hemos sido nosotros la vanguardia de todo este terremoto geopolítico, básicamente. Venceremos, camaradas.